Bueno, estamos aquí nuevamente con ustedes. Nuevamente les damos la bienvenida. A Staff se complace de contar con la participación de todos ustedes en el webinar del día de hoy. El tema que les traemos hoy es cómo gestionar el riesgo del fraude corporativo. Muchos de nuestros clientes estaban muy interesados en estos temas por la creciente, digamos que demanda de plataformas tecnológicas, y digamos que en este orden de ideas es un tema que es de bastante interés para nuestros clientes. Los expositores que nos acompañan el día de hoy son Eliana Rodríguez, directora de auditoría. También nos acompaña el día de hoy Fabián Gómez, director de tecnologías de la información de nuestra organización. Y como espacio para hacer las preguntas, o digamos que como canal para hacer las preguntas del evento del día de hoy, van a contar con el correo a staff@staff.com.co. Les agradecemos a todos los participantes que por favor tomen nota de este correo. Aquí nuestros expertos van a poder resolver las inquietudes que salgan derivadas de esta temática de hoy. Y les agradecemos también que por favor nos indiquen su nombre, el cargo y la empresa por la cual se están acercando para poder contextualizar las preguntas. Entonces les recuerdo nuevamente, el correo para preguntas es el correo a staff@staff.com.co. La metodología del evento de hoy va a ser un poco diferente a las que normalmente nosotros desarrollamos en nuestras sesiones de actualización constante. Vamos a contar hoy primero pues con la encuesta del evento que ya todos ustedes de pronto ya conocen. A través del código QR que tienen en este momento en pantalla pueden acceder al link de la encuesta. En esta encuesta van a tener la posibilidad de calificar la experiencia del evento. También van a tener posibilidad de marcar interés en los servicios de asesoría derivados de la temática del webinar o pues de la temporada que estamos en este momento viviendo. Y también de alguna manera nos van a poder garantizar el envío de las memorias en un correo que pues allí quede registrado. Les damos un minutico para que las personas que tienen acceso a la modalidad de código QR lo puedan tomar. De no ser así, de igual forma, a través de nuestro chat vamos a estar durante la sesión enviándoles el link de la encuesta, o finalizando el evento la plataforma webinar les va a enviar también a sus correos un link. Entonces les agradecemos a todos diligenciar esta encuesta para garantizar el envío de las memorias. También, como les comentaba, vamos a tener una metodología diferente. La temática del evento se va a desarrollar al inicio haciendo una pregunta para cada uno de ustedes y pues contextualizándolo con sus organizaciones. Les agradecemos que nos ayuden a contestar estas preguntas que van a dar desarrollo de la temática de nuestros expositores el día de hoy. Lo único que tienen que hacer es básicamente contestar sobre la misma pantalla de la plataforma webinar, y allí pues vamos a conocer los resultados. Ya igual nuestros expositores les van a explicar o ampliar un poco más, pero básicamente lo que busca es hacer un poco más participativo el webinar del día de hoy y que ustedes pues digamos que puedan interactuar con nuestros expositores. Entonces, dicho esto, les recordamos que el propósito de este webinar es de carácter informativo. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los expositores que ocupan los espacios destinados a este fin. Por nuestra firma, nada de lo que se exponga o se responda podrá ser considerado asesoría en detección del fraude, pues cada caso requiere un estudio y discusión previa y no se refiere a ningún asunto particular de nuestros clientes en cumplimiento de nuestros protocolos de confidencialidad. Entonces, nuevamente les agradecemos el que hayan estado tan cumplidos el día de hoy en este webinar. Le damos la bienvenida a nuestros expositores. Comenzamos con Eliana Rodríguez. Eliana, bienvenida, y te doy el paso para que iniciemos la sesión. Buenos días, Aura, y buenos días a todos. El día de hoy vamos, como dijo Aura, efectivamente hablar sobre algunos temas relacionados con el fraude, y no nos queremos centrar simplemente en la problemática, sino de alguna manera empezar a hablar de las posibles herramientas que como organizaciones pueden de alguna manera implementar, unas con un alcance mayor, otras con un alcance menor, pero que efectivamente la idea es que traten de solucionar esta problemática más que
ahondar o profundizar sobre el tema en sí mismo. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Pues vamos a hablar un poco de qué es el fraude corporativo, vamos a hacer un acercamiento al mismo, vamos a hablar de las herramientas de detección y prevención del fraude. Algo muy importante que está muy de moda y que se ha convertido en una herramienta de vital importancia es la inteligencia de datos como una herramienta de identificación del fraude. Y por último vamos a hablar de lo que comúnmente llamamos como auditoría forense o un enfoque forense en las auditorías, de los cuales hay algunas confusiones sobre el mismo, que nos parece interesante que la gente empiece a familiarizarse con el tema y así de alguna manera empezar a trabajar sobre el mismo. Entonces, continuamos, empecemos. Permítanme un segundo que tengo aquí. Empecemos con el acercamiento al fraude corporativo. Y les voy a pedir aquí que en este momento ustedes me respondan esta pregunta en la aplicación que ya les va a abrir la respuesta con dos opciones. Y es si su compañía ha presentado algún acercamiento o eventos de fraude o corrupción en su organización. Entonces le vamos a dar 30 segunditos, esto es muy fácil, es sí o no. Yo creo que ya vimos el tiempo, es muy sencillo. Si el sistema nos ayuda con el resultado, a ver cómo nos fue. Fíjense que hay una amplia percepción de que el fraude es algo que no toca a mi organización. Y eso tiene alguna explicación y que cada vez que nos hablan del fraude, estamos pensando en grandes situaciones y que los medios de comunicación les han dado mucha publicidad. Siempre pensamos en DMG, Enron, y muchos otros escándalos que no solamente a nivel nacional, sino internacional hemos visto. Entonces, continuemos. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el fraude. Y aquí traje una explicación muy sencilla, pero en la cual quiero profundizar en 3 palabras importantes. El fraude como engaño, porque evidentemente hay por detrás un tema de no hacer las cosas de acuerdo como la norma, los procedimientos o como la ley misma lo exige. Evidentemente busca, y la segunda palabra que me llama la atención es beneficios. Beneficios para quien evidentemente está incurriendo en este tipo de comportamientos. Y también un perjuicio para quien es objeto de este engaño. Entonces, ¿por qué desde un punto financiero? Porque desde este punto que lo queremos tratar. Digamos que hay 2 enfoques del fraude principales, y es uno, en la información financiera fraudulenta, y aquí voy a traer a colación una novela colombiana muy famosa y que se repitió hace poco, en las cuales se usó el término maquillaje de estados financieros. Una empresa que mediante el modelar un estado financiero para mostrar una situación financiera que no pertenecía, para cubrirse ante proveedores y ante bancos. No sé si recuerdan a Ecomoda, donde una famosa financiera con su gerente hicieron uso de este conocido maquillaje para presentar inclusive a la junta directiva de esa organización información financiera que no reflejaba la realidad de la compañía. Fíjense que eso también es catalogado como fraude. Adicionalmente, y hay situaciones que uno dice que son de menor importancia, pero recobran un valor o tienen un nivel muy importante dentro de cada compañía. Por ejemplo, aumentar el valor de ventas. ¿Para qué? Para que el equipo comercial pueda ser objeto de una bonificación por volúmenes de venta requeridos. O inclusive las mismas direcciones, las gerencias, los administradores, cuando de por medio hay bonificaciones, bonos, beneficios por alcanzar unas metas y en vista de no llegar a cumplirlas, se ve necesario modificar esta información financiera y reflejar algo que realmente no pasó dentro de la organización, también se considera fraude. Ese cambio de los indicadores los indicadores económicos, cuando yo como compañía necesito entrar a una licitación o que un banco me califique de mejor manera para un préstamo y entonces hago unos cambios allá estratégicos en la estructura del estado financiero, pasando de corto a largo plazo, cosas que a veces no creemos que se llama fraude, también se considera fraude, porque finalmente estoy mostrando una situación económica que no corresponde a la compañía.
Y el segundo tipo de fraude, también muy conocido, es la malversación de activos. Y aquí es donde todo el mundo nos imaginamos, ¿no? Pues se jinetea el dinero, utiliza recursos de la compañía para beneficios propios, adicionalmente pues pueden empezar a sacar inventarios en algunas compañías donde el inventario es fácilmente realizable, o simplemente empiezan a perderse activos de la organización, inclusive activos fijos, cuando las compañías no tienen unos adecuados niveles de control. Entonces, fíjense que el tema del fraude no solamente está relacionado con temas muy publicitados, el caso de Brecht, el caso Enron, el caso de MG, sino con cosas muy sencillas que muy probablemente nos pasen a nosotros dentro de una organización y no lo hemos identificado como fraude. Por eso era tan importante la primera pregunta, ver su percepción, y como se dieron cuenta, la gran mayoría de las compañías consideran que el fraude no toca a su organización. Aquí hay algo muy importante que los expertos llaman el triángulo del fraude interno. Y es que hay tres elementos importantes que generan o incentivan la realización de un fraude al interior de cualquier organización. El primero que traje aquí a colación son la presión e incentivos. Eso que hablábamos, esa presión por cumplir metas, esa presión por incentivos dentro de las organizaciones, no solamente del área comercial, también del área financiera, de los directivos de la organización, hace que dentro de la organización estas personas tengan en su mente la posibilidad de generar situaciones que no reflejen una realidad y que por el contrario reflejen una situación que les favorezca a aquellas personas que evidentemente pues se necesitan, ¿sí? Adicionalmente, aquí hay otra presión de incentivos que va muy de la mano, sobre todo a las personas, y es cuando tienen problemas económicos, cuando tienen situaciones particulares que hacen que esta persona se sienta presionada a requerir unos recursos que no son propios, sino de su compañía, la compañía en la cual trabaja, para poder satisfacer una necesidad. Con el tema del COVID, con toda esta situación que hemos vivido en el último año, este tema de presión de incentivos se ha abocado mucho a situaciones relacionadas con las disminuciones de salarios, disminuciones de horarios, donde las personas han visto afectada de manera importante su caja y ha generado una presión a seguir manteniendo posiblemente un estilo de vida que ya no se alcanzaba con las remuneraciones actuales. Entonces, hay presiones propias de cada individuo y presiones inclusive o incentivos generados por la misma compañía impuestos frente a la realización de metas. Otro, y creo que es de los más importantes, es la oportunidad. O sea, ¿qué oportunidad tiene cada persona, cada individuo dentro de la organización de generar cualquier tipo de fraude? Ya sea malversación de fondos, que es el más común, o la utilización inadecuada o reflejo inadecuado en las cifras de los estados financieros. Y aquí, y por eso puso esta palabra debajo de esa gran recuadro que se llama oportunidad, y es que es efectivamente el factor que nosotros como organización podemos controlar. ¿Cómo? Pues mediante la implementación de muchos controles que disminuyan la oportunidad. Evidentemente, si hay una persona que tiene un sentido poco ético o que siempre está pensando en situaciones no legales o poco éticas, siempre va a haber la oportunidad, por más controles que las organizaciones impongan. Sin embargo, si existe una organización donde no controlan el inventario, no hacen arqueos de caja, no tienen inventario de activos fijos, no tienen un control detallado, pues la oportunidad está latente, porque evidentemente nadie se va a dar cuenta. Y a esto es que hace el llamado a la palabra controlable. Y es que tantos niveles de controles dentro de su organización tiene para que usted disminuya la oportunidad de este tipo de situaciones dentro de su organización. Aquí es donde podemos nosotros realmente enfocar una labor importante para evitar la existencia de fraudes dentro de cada una de nuestras compañías. Y por último, la racionalización. La racionalización tiene que ver mucho con el individuo propio. Y resulta que es que aquí los individuos se llenan de excusas y racionalizan y encuentran todo el sustento porque llegan a tener actuaciones impropias, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, y una de las más comunes que he escuchado es que la compañía gana mucho dinero y pues esto no le afecta en nada. O efectivamente la compañía hace trucos o estrategias o temas para evadir impuestos, pues yo me apropio un poquito del impuesto que se evadió.
o efectivamente la compañía gana mucho, yo gano muy poquito, y lo que puedo hacer es apropiarme un poco que no le va a afectar a la organización. Fíjese que esto es propio a cada persona, racionalizar o dar una excusa, y más que una excusa, una argumentación de por qué tiene este tipo de actuaciones dentro de cada organización. Entendiendo este triángulo del fraude interno y sabiendo que evidentemente yo puedo controlar, creo que el incentivo más importante para el tema de fraude, que es la oportunidad, pues aquí es donde las organizaciones se deben centrar. Aquí traje a colación, como ya venía diciéndoles, muchos de los casos más sonados, publicitados, que todos hemos visto por medios de comunicación, el caso de Enron, Odebrecht, Credit Suisse, y todo el mundo pensamos que es que eso no me toca a mi organización. Otro de los colombianos, ya lo hemos visto, Interbolsa, Odebrecht, DMG, ¿sí? Con las diferentes entidades que me controlan. Sin embargo, estudiando un poco y viendo lo que las compañías en Colombia han informado mediante diversas encuestas que se han hecho frente al fraude dentro de las organizaciones, encontré una publicación de la revista Semana del año 2018. Quería encontrar algo más reciente, desafortunadamente no fue así, no lo pude ver. Vi encuestas del año 2011 y del año 2013, y esta del año 2018 le hizo una compañía privada. La revista Semana publicó algunos de los elementos más importantes de esta encuesta, y traje a colación porque me pareció muy importante, porque es algo que nos puede pasar a nosotros y que estamos pensando que se normaliza dentro de nuestra organización y no le estamos dando la connotación del fraude. Importante, y le traje aquí la primera frase en el titular: el 80% de los fraudes son realizados por funcionarios de las compañías. Eso me llamó muchísimo la atención, porque siempre estamos pensando que el fraude es de alguien de externo que quiere venir de alguna manera a lucrarse de nosotros como organización, y resulta que no, que al interior de la compañía es donde más se cometen situaciones de fraude. Increíblemente, uno diría, son las personas de menor salario, de menor remuneración, de menor cargo, pero no. Hay estadísticas donde también los directivos de las organizaciones cometen fraude. Este top 10 de los sistemas o de las situaciones más importantes del fraude, quise traerlos porque es algo que se nos presenta a diario: robo de dinero, pérdida o daño de inventarios, soborno, conflicto de intereses, la persona que aprueba es la misma que hace, manipulación del flujo de efectivo, reconocimiento fraudulento de ingresos y de egresos. Entonces, cuando yo necesito registrar un ingreso porque necesito cumplir una meta para ganarme mi comisión. Desembolso fraudulentos, manipulación de indicadores financieros, ya lo dije, para ganarme préstamos, tener una mejor calificación con bancos, ganarme una licitación. Accesos no autorizados y piratería, y esto todo relacionado con el acceso a la información de mi organización. Hoy en día, de los activos más importantes de cada organización es su información, y aquí no me refiero a la información contable, sino a la información de su industria, de su negocio. En este momento, donde gran parte de la información migró de un nivel centralizado de las instalaciones de la organización a cada uno de los hogares de tantos funcionarios como tenía, pues estos dos procesos se amplificaron. Sería muy interesante ya no ver un resultado de esta encuesta del 2018, sino un resultado, una encuesta más reciente que desafortunadamente no encontré para traérselos, a ver cómo varió este top 10 de fraudes en las empresas. Y muy probablemente entenderíamos que todo lo que tiene que ver con el cibercrimen aumentó. ¿Cuáles son las áreas de mayor vulnerabilidad donde se presentan fraudes? Operaciones y producción. Allá hay un tema muy importante que a veces se vuelve un hito y la olla, por decir de alguna manera, en las organizaciones, y es el residuo, lo que me queda de la operación, ¿sí? Este pequeño remanente que muchas compañías no controlan, y por remanentes empiezan a ir muchas cosas. A veces resulta que ni siquiera tengo un porcentaje de remanente existente, y en esos remanentes ese desperdicio empieza a aumentar, y es probable que haya ya un problema de sacar activos que realmente son de la compañía como un posible desperdicio que no era como tal. Ventas y atención al cliente, la alta gerencia, increíble, pero la alta gerencia es altamente vulnerable a la realización de fraudes. La tesorería, y creo que aquí es donde todo el mundo nos imaginamos, porque la tesorería es efectivamente la que maneja los recursos en efectivo de la organización, la que tiene acceso a traslados de la compañía, en fin. Compras y bodega.
Y muchas veces hemos escuchado de los beneficios que las personas de compra obtienen por seleccionar a X o Y proveedor, ¿sí? Porque pues efectivamente no siendo el mejor proveedor sí le genera un beneficio propio a la persona que tiene esta responsabilidad. Y bodega, sobre todo en aquellas empresas donde tienen activos realizables fácilmente, pues facilita mucho la pérdida de esos tipos de inventarios sin que se den cuenta si adicionalmente no tengo un control fuerte sobre la existencia de los mismos, es muy probable que esto se dé. ¿Cuáles son los principales motivadores para este tipo de conductas fraudulentas? Ya lo hemos dicho, ambiciones, problemas económicos, presión por el alcance de objetivos y resentimientos con la organización. Estos son parte de esta encuesta del 2018 que trae muchísimo más detalles. Quise traer aquí los principales porque, como dije, no queremos ahondar en el problema, sino más en las soluciones. Y por último, traje una gráfica que publicó La República en junio del año de 2019, donde compara a Colombia frente a otros estados en cuanto al aumento de la pérdida por fraude. Entonces, si se fijan, el promedio global de la pérdida por fraude está en un 55%, Colombia está por encima del promedio en un 58%. Fíjense que los Estados Unidos y el Reino Unido y Brasil pues tienen unos niveles muy importantes, pero pues finalmente hay algo que nos preocupa y es que estamos por encima del promedio. Aquí traje los más importantes, pero si estamos por encima del promedio es que realmente hay otros estados donde han logrado controlar este tema. Por eso les quiero volver a preguntar y otra vez voy a abrir la pregunta. ¿Ha presentado eventos de fraude o corrupción en su compañía? Tómense un segundo de pensar si muchas de estas situaciones se han dado en su compañía y vuélvanos a contestar. Súper fácil, sí o no, y queremos comparar un poquito con la respuesta anterior, que recuerden que nos dio en un 72% que no tenían ninguna situación de fraude. Entonces, no sé, son 30 segunditos, yo creo que esto era muy fácil. ¿Será que cerramos de una vez? ¿Nos compartes el resultado? Fíjense cómo cambió la percepción. Entonces, ya no era radical la respuesta anterior, era un 72% que no. En esta oportunidad llegamos a que efectivamente un 52% de las compañías dicen que sí han tenido algún evento de fraude dentro de su organización. Pueda que no sea el caso sonado ni que en este momento estén en un medio de comunicación diciendo que les pasó X o Y situación, pero sí hay esas situaciones que a veces las normalizamos, no debería ser, a veces las normalizamos y consideramos que no son fraudes. Qué buen ejercicio este. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que tenemos situaciones de fraude dentro de nuestra organización. ¿Qué hacemos para evitar? Y más que evitar, para prevenir. Digamos que el riesgo siempre va a existir y llegar a lo ideal, que sería tener 0 eventos de fraude, pues es de acuerdo a un trabajo que ustedes como organización realicen con los años. Sin embargo, no conozco todavía la empresa que esté blindada, por decir de alguna manera, a tener 0 eventos de fraude. Ahora quiero que nuevamente abramos esta pregunta y es, ¿ustedes como organización tienen dentro de su compañía controles para prevenir el fraude? Otra vez, ¿es fácil? ¿Sí o no? Y les damos ahí unos segunditos, ya que pues no hay que pensarlo mucho. Yo creo que ya podemos dar ahí el resultado, si nos ayudan. Fíjense que sí, la gran mayoría dice que sí. Habría que establecer aquellas compañías que están diciendo que no, qué es lo que consideran que les hace falta dentro de sus controles propios internos para decir que tienen controles que eviten o disminuyan esos riesgos de fraude de parte de sus funcionarios, de externos e inclusive de sus directivos. Lo primero que tenemos que tener claro es quién es el responsable de implementar esos controles antifraudes, por llamarlos de alguna manera, en tu organización. Y básicamente aquí pues son los directivos. Los gerentes y directivos de una organización son los responsables de pensar en cuáles son aquellos controles que necesito en las áreas críticas dependiendo de mi modelo de negocio para implementar y hacerle seguimiento.
Son ellos quienes lo piensan, lo determinan, o su grupo de asesores, pero finalmente sobre ellos quien recae la responsabilidad. ¿Quién evidentemente se va a encargar de ejecutarlo? Cada parte de la organización tiene un porcentaje en cumplimiento de esos controles, pero muchas organizaciones han implementado áreas de control propia, inclusive oficiales de cumplimiento. Algunas contratan externos para evidenciar no que se realicen los controles, sino el cumplimiento de los controles que los gerentes y los directivos han creado, se han ideado para que cada una de las áreas de mi organización los efectúe. Las áreas de control no es que vaya a controlar en el 100% de las áreas de una organización, que efectivamente no haya posibilidad de posibles fraudes, ni el oficial de cumplimiento. No, ellos lo que hacen es verificar que la persona de cartera efectivamente tenga un control sobre a quién le cobra, de a quién le recibe y cuándo se consignó. Que la persona de inventarios efectivamente realice los conteos, que haya unos conteos anuales con participación de externos y que se identifiquen y se respondan y sustenten las diferencias. Que la persona de tesorería solicite y tenga las autorizaciones correspondientes para cada uno de los desembolsos que realice. Entonces, fíjense que estos controles son para toda la organización, bajo la responsabilidad de gerentes y directivos y bajo el control y vigilancia de las áreas de control que cada una organización ha implementado y de oficiales de cumplimiento si así es que los tienen. Herramientas hay muchas. Aquí trajimos algunas. Análisis de datos. Evidentemente, las estadísticas son las que a mí me permiten, evidentemente, de alguna manera predecir situaciones o identificar situaciones que están pasando al interior de mi organización. Auditorías. Pues a muchos de nuestros funcionarios no les gustan las auditorías precisamente porque ahí se dejan en evidencia el incumplimiento de esos controles. Y cada vez que haya un incumplimiento de esos controles, aumenta evidentemente el riesgo de la existencia de fraudes. Reporte de unas áreas, seguimientos a quejas y denuncias, que esto se ha vuelto hoy en día con la obligatoriedad del celular y la asistencia de la obligatoriedad de tener esos buzones de quejas y reclamos, donde pues, evidentemente es anónimo. Hacerle seguimiento a todas estas situaciones hacen que yo pueda identificar todo el riesgo. Trajimos aquí una encuesta de clima de negocios del año 2020 de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde las preguntas eran: ¿cuál es la prioridad que su empresa da a la prevención de los riesgos asociados a corrupción? Entonces, fíjense que en esta primera pregunta ganó la media. Esto debería ser alto porque realmente es algo que le afecta directamente a cada compañía. Y por último, usted conoce el Estatuto Anticorrupción, que es bien interesante. Y fíjese que la gran mayoría de nosotros no conocemos la existencia de este Estatuto Anticorrupción. ¿Qué podemos hacer para prevenir esos riesgos como herramienta? Ustedes como administradores, ¿qué pueden hacer? No, pues, aparte de implementar controles, no se queden con un control de implementado, porque lo que pasa siempre es que no sabemos si el control se cumple. Realicen auditorías de procesos, realicen auditorías financieras para identificar esas desviaciones entre la realidad económica de su organización y la realidad que se muestra en un estado financiero de presentación para bancos, para accionistas, para junta directiva, para licitaciones. Evalúen el cumplimiento de aspectos legales. No sea que estemos utilizando una norma legal en beneficio de la manera no adecuada, ¿sí? Poniendo en riesgo a la organización a posibles sanciones. Evalúen el cumplimiento del tema de recursos humanos mediante las auditorías correspondientes. Verifiquen quiénes son las personas o cuáles son los procesos para la selección de las personas que están contratando. Verifique cómo el control trata de alguna manera de disminuir el riesgo de esas presiones para las personas que trabajan con nosotros. Hagan auditoría de tecnología. Esto creo que hoy en día es mucho más vigente que hace unos años. Más cuando mi información de organización no está en mi organización o en mis instalaciones, sino está en la casa de cada uno de mis funcionarios. Y no solamente mire la seguridad frente a ataques de terceros, que eso es lo que todo el mundo piensa, me va a atacar desde afuera un tercero. No, miren la seguridad de su información frente a sus mismos funcionarios. Hagan auditoría de seguridad. Y por último, y si ya han identificado situaciones donde ustedes tienen un posible sospecha, una posible sospecha, o ya tienen inclusive a veces evidencia de fraudes dentro de su organización, no duden en realizar auditorías forenses, que ese es el objetivo y tiene un alcance especial frente a este tema de auditoría, frente a este tema de situaciones que se presentan en las organizaciones.
Eso es básicamente lo que hoy quise compartirles con ustedes. Vamos a continuar con Fabián, ya hablando de la inteligencia de datos como una herramienta de identificación del fraude, como una herramienta adicional a todas las que ya mencionamos, un poco más especializada. Entonces, Fabián, bienvenido. Muchas gracias, Eliana. Bienvenido a todos. Vamos en este momento a dialogar sobre la inteligencia de datos como una herramienta de identificación de fraude. ¿Por qué es tan importante, como lo decía Eliana, o como nos lo comentaba? Hoy en día, el conocer cuáles son nuestras fuentes de datos de la organización y poder ejecutar desde allí ciertos procesos para hacer esa identificación de fraude, de análisis de negocio, entre otras, es lo que nos va a blindar o nos va a dar la posibilidad de ser proactivos en la existencia de un fraude y no reactivos, es decir, no darnos cuenta de forma tarde para que tengamos que cumplir con otros requisitos o tengamos que exponernos ante problemas legales o otros eventos. Para poder proseguir, queremos iniciar con una pregunta. ¿Usted realiza análisis continuos a los sistemas de información con los que cuenta la compañía? Por favor, vamos a dar 30 segundos para poder completar esta pregunta. Bueno, ya tenemos los resultados, entonces tenemos que las organizaciones lo que nos indican es que no hacen análisis continuos de la información con la que cuenta la compañía para un 74% de la encuesta que acabamos de realizar. ¿Esto qué nos implica? Nos quiere decir que tenemos problemas en los controles, que no estamos no estamos utilizando la información correctamente o no estamos haciendo los análisis continuos de manera que podamos ver que todos esos controles que se están ejecutando a nivel de la organización estén siendo válidos. En algunas ocasiones puede ser que no tengamos discriminada cuál es la fuente o cuáles son las fuentes de información que podríamos tener o no las hayamos construido y tengamos que hacer un trabajo de construcción. Entonces, como las variables fundamentales que vamos a tener en un análisis de datos, tenemos que hacer primero una identificación de las fuentes de información. ¿Cuáles son esas fuentes de datos que podemos tener para poder hacer ese control, empezar a hacer esos sesgos? Iniciando podría ser el tema del CRM que tengamos en la organización, los temas de ERP, de control fiscal, de control contable, portales transaccionales y ejecutamos transacciones o un alto nivel de transaccionalidad en nuestra organización nos pueden estar sirviendo. Verificando esos niveles de aprobación que tenemos en los diferentes sistemas de la organización para aprobar los diferentes gastos, costos y demás acciones que ejecutan nuestros funcionarios, ya que pues el primer sesgo ante un fraude es que los funcionarios se colusionen con otros o que por buscar los diferentes beneficios en su persona o por alguna adicional estén ejecutando unas aprobaciones no requeridas o que no son parte de la discriminación de la organización. Luego de que podamos identificar cuáles son estas fuentes de datos, debemos irnos a cuáles son las definiciones de los objetos, cuáles son la definición de esos objetos que vamos a verificar. Entonces vamos a contar con una matriz de riesgos. Una matriz de riesgos que puede basarse en fraudes. Conociendo mi data, conociendo mi información, puedo establecer o verificar cuáles son los riesgos que yo tengo posiblemente. Como colocando un ejemplo y yéndonos de pronto al ejemplo que decía Liana en un inicio de Comoda, posiblemente Comoda tenga su propia planta de distribución de mercancías. Entonces a estos camiones les pueden estar colocando un GPS y posiblemente tengamos esa información de esos GPS. ¿Qué tipo de riesgos tenemos? El riesgo principal es que la persona se desvíe de su camino y esté entregando mercancía donde no es, que esté haciendo una subutilización de esos elementos de la compañía para su beneficio propio. Entonces es necesario pues verificar si podemos obtener esa data de esos GPS, hacer una contabilización en un cierto periodo de tiempo para poder ir a hacer esa identificación de la matriz de riesgos. Y asimismo, también podemos extenderlo hacia lo que es la inteligencia de negocio. No solamente la data nos va a ofrecer problemas frente a los fraudes, nos va a poder ofrecer un control frente a la información de nuestro negocio, poder blindar, poder ver esas salidas de ventas o adicionales que nos pueden conllevar a generar mayor control sobre nuestro negocio. Luego de hacer esa definición de esos objetivos, ya tenemos que entrar a hacer ese análisis de esos vectores, ese análisis de esa data, el análisis de esa información, para con ello poder obtener esa información que necesitamos saber para hacer esa identificación de fraudes, de movimientos, identificación que sean propias de nuestros negocios.
¿Cómo hacemos esa identificación? Teniendo la data, lo que vamos a buscar es principalmente análisis o patrones. Vamos a hacer una distribución de clústeres. O podemos, dependiendo de la cantidad de data, podemos estar utilizando tecnologías de inteligencia artificial, IA, los cuales podrían brindarnos información en tiempo real para poder tomar esas decisiones, porque en muchos momentos lo que necesitamos como líderes de la organización es poder tomar decisiones claras y en su tiempo. Entonces, luego de hacer ese análisis de los vectores definidos con los objetivos que ya habíamos indicado anteriormente, lo que vamos a verificar es cómo lo podemos retroalimentar en los procesos que ya tenemos existentes en la organización. ¿Y qué nos pueden generar estos nuevos procesos? Nos pueden generar nuevos sistemas de gestión. Nos podemos dar cuenta que no contamos con la información, por volver al mismo ejemplo del GPS, no tenemos esa información del GPS, tenemos que verificar cómo podemos empezar a tener esa información para poderla guardar, para poderla conservar. Podemos empezar a hacer optimización en los reportes en los diferentes sistemas de la organización. ¿Por qué? Porque vamos a tener unas variables definidas de eventos de fraude, entre otros riesgos que queremos asimilar y queremos ver que no se nos estén siendo prácticos o estén siendo puestos en marcha por terceros o por nuestros mismos colaboradores para afectar la organización, ya que principalmente no solamente vamos a tener un sesgo a nivel económico cuando se presentan los fraudes, sino también podemos tener sesgos reputacionales, daños a nuestra reputación por lo que hacen nuestros funcionarios. ¿Qué otro fragmento es muy interesante o se debe tener muy en cuenta cuando se hacen este tipo de análisis o de estudios? Es determinar el tiempo de la data. Si tenemos un tiempo corto de la data, es decir, un aproximado de un mes de información, si tenemos un nivel de data de aproximadamente 6 meses, si tenemos información de data de largo alcance o de largo aspecto, que sería 1 año, 2 años. Pero no solamente saber que esa data la podemos constituir hacia años anteriores, sino también cada cuánto voy a ejecutar estos análisis, cada cuánto voy a verificar la información. Según el factor, posiblemente, si quiero ver el tema de que si mis empleados que están distribuyendo mercancía la están entregando constantemente y la están entregando como es el pedido, como debe ser, pues lo que vamos a querer es poderlo ver en un tiempo corto, posiblemente menos de unos 15 días. Si es un análisis de grandes números, de cómo se está viendo la producción, cómo se está facturando a nivel de la organización, probablemente querramos verlo a un término de medio o largo alcance. Esto no lo define también esa matriz de riesgos o matriz de fraudes. Cuando se hace esa construcción, vamos a definir ese tipo de términos como el tiempo de esa data y el tiempo que queremos estar visualizando para poder lograr los objetivos. Los objetivos es reducir los tiempos de fraude, poder optimizar la información de la organización y tener esa inteligencia de negocio para tomar unas mejores decisiones sobre el negocio. Posibles hallazgos. Uno de los primeros y el más común, sin entrar en fraude, es que la información sobre cómo se mueven nuestros productos, cómo se ofrecen, cómo se pueden estar vendiendo, si estamos teniendo una ganancia interesante, entre otros elementos que nos van a brindar ese valor para la toma de decisiones. ¿Qué otros puntos podemos estar viendo? La colusión de personas, los fraudes o la corrupción, dependiendo de la data y de cada prototipo de cada organización, se va a ir construyendo un modelo. Y en ese modelo entonces vamos a poder evidenciar factores de riesgo que nos van a conllevar a hacer unas investigaciones que vamos a ver un poco más adelante, pero la idea es poder obtener esa información y ser proactivos, no reactivos, no cuando ya tenemos un inconveniente en la operación. Podemos presentar aquí o evidenciar si hay fallos en la operación, fallos de producción, la maquinaria no nos está operando constantemente, tiene muchos momentos de falla, entre otros. Y al final vamos a poder optimizar los procesos de la organización. Vamos a poder generar topologías nuevas de trabajo según esa información. Según ese análisis vamos a poder optimizar los tiempos. Voy a colocar un caso ejemplo muy conocido a nivel mundial en la organización de procesos como McDonald's. McDonald's en su operación, cuando empezó a crecer, organizó de tal forma sus cocinas para que el tiempo que un trabajador se toma para hacer una hamburguesa sea el más corto posible y poder presentar este tipo de productos que ellos venden de una forma rápida y eficiente. Vamos a seguir visualizando ya lo que sería un enfoque forense, teniendo en cuenta que ya tengamos unas fuentes de información, ya tenemos definidos diferentes elementos de control de nuestra organización para poder ampliar nuestros esquemas, poder ampliar también esos riesgos que podemos tener, vamos a encontrarnos con un enfoque forense. Y acá en este enfoque forense lo que nos gustaría iniciar es con una pregunta. ¿Cuenta su compañía con mecanismos o salvaguardas en caso de presentarse un incidente de fraude? Vamos a dar unos 30 segundos para poder evidenciar una respuesta de un sí o un no.
Muchas gracias. Como podemos ver, las organizaciones en este momento, según la encuesta que se acaba de realizar, no cuentan con mecanismos o salvaguardas en caso de presentarse un fraude. Es decir, estamos respondiendo de forma reactiva. Vamos a responder de forma reactiva ante los eventos de fraude que se presenten en la organización, y esto nos puede estar afectando, ya que cuando tenemos un evento de fraude, el tiempo es fundamental, es algo que debe recortarse para poder tener los datos uniformemente y poder encontrar las respuestas que queremos en los momentos requeridos. ¿Por qué? Porque es necesario tenerlo en los temas, en los momentos requeridos. La mayoría de los elementos nos pueden estar yendo a procesos legales. Podemos estar teniendo que los fraudes, infidelidad o colusión puedan estarse mezclando con temas de disputas con otras organizaciones. Podemos estar viendo que haya la responsabilidad de un alto directivo o de personas ante la organización y necesitemos soportar las decisiones que vayamos a tomar de una forma que podamos hacerlo legalmente en caso de que el problema se pueda generar ya no algo interno, sino se tenga que extrapolar hacia los procesos legales, entre otros que podrían presentarse. Daños reputacionales. Como hemos visto, la mayoría de todos los eventos de fraude, si se vuelven públicos, lo que nos van a afectar es a la organización. Y un tema reputacional nos puede afectar el tema de las ventas, nos puede estar afectando cómo perciben las demás organizaciones a la nuestra, y posiblemente esto nos pueda limitar el hecho de poder seguir haciendo ventas, haciendo control, logrando tener esa monetarización que deberían tener nuestras organizaciones. Los incidentes de tecnología y seguridad pueden presentar un problema que tiene que verse desde un enfoque forense, si es correcto. Tengamos en cuenta que si tenemos una brecha de datos personales, entre otros tipos de brechas, vamos a tener que hacer unos reportes ante los entes legales para garantizar que esa información aún sigue siendo salvaguardada y que los terceros que lograron coludirse o lograron obtener esta data, pues no vayan a ejecutar acciones, o si las llegan a ejecutar, nosotros tener esas salvaguardas y poder tener la evidencia de que ellos hicieron un acto ilegal. Vamos a tener también temas en algunos momentos de una reclamación a seguros, donde los seguros nos van a pedir, no como proceso legal, pero sí como proceso intrínseco de la reclamación, el poder presentar evidencia que ellos puedan analizar y puedan indicar para que es correcta para poder realizar el pago. Vamos a tener el tema de disputas posiblemente entre organizaciones por algún tema alguna ejecución que hizo nuestros empleados con respecto a los fraudes que pudieron haber cometido, entre otros elementos, que va a generar disputas con otras organizaciones y vamos a tener que resolver, y lo que vamos a necesitar es demostrar que esa evidencia es correcta, es fiable y es admisible para poder entregar esos procesos. También, como lo indicábamos anteriormente, la debida diligencia. Pueden suceder eventos al interior de la organización que no son éticos, aunque no sean punibles o no sean temas legales. Y esos temas que no son éticos debemos tener un seguimiento, una trazabilidad, porque en cierto momento puede presentarnos un daño reputacional. Teniendo en cuenta estas diferentes variables que nos puede construir el por qué es necesario un análisis, debemos ver cuáles son las fuentes de información que posiblemente tengamos en un análisis forense. Vamos a tener el análisis de data que habíamos indicado anteriormente, los sustentos de las diferentes auditorías que hemos representado para poder evidenciar que efectivamente se ejecutaron los controles y encontraron fue posiblemente un punto gris entre nuestros controles para poder hacer las diferentes acciones que ejecutaron en la organización, sean éticas, no éticas o fraudes. Otras fuentes de información ya digitales, podemos estar hablando de los correos corporativos, de los teléfonos móviles desde que sean corporativos, computadores corporativos, y el mismo tema de los servidores, porque en muchos momentos cuando se hace el análisis puede ser por un tema de un fraude, vamos a tener que integrar toda nuestra organización para poder llegar a identificar ese fraude correctamente, y vamos a tener que ingresar a los computadores, teléfonos y demás para poder encontrar esas evidencias específicas de cada uno de esos momentos que nos puedan soportar la imputación que vamos a realizar. ¿Cuáles son los procesos principales en un análisis forense? Se tiene que hacer una adquisición de método forense que nos pueda garantizar que esa evidencia es fiable para poderlo utilizar posteriormente en los procesos que necesitemos. Que se haga ese análisis de esa información con metodologías forenses que nos puedan garantizar que la línea de seguimiento de esa investigación sea correcta. En ese análisis se puede hacer un análisis de patrones. Posiblemente no solamente vayamos a identificar la hipótesis original con la que podamos estar iniciando ese proceso, que podríamos estar hablando de un fraude, y podríamos estar viendo que durante ese análisis de patrones y demás vamos a encontrar daños reputacionales o temas de debida diligencia de la organización con respecto a asuntos de recursos humanos u otros que pudiera estar ejecutando esos actores o esos custodios en ese momento.
Esa evidencia tiene que estructurarse con una metodología, se tiene que estructurar de tal forma para esa presentación ante los jueces o ante los mismos entes que nos lo soliciten por el proceso que se esté presentando. Entonces, es necesario o es recomendable tener personal especializado, personal con experiencia en la presentación de evidencia para que puedan llegar a los juzgados y demostrar que esa evidencia es fiable y que esa evidencia es concluyente, entre otros términos que deben verse en este tipo de análisis. ¿Por qué el análisis? Unos temas que focalizados, no son los únicos, pero pueden ser varios. Entonces, tenemos la evidencia de infidelidad de una persona a la organización. Si tenemos evidencia de infidelidad de una persona a la organización, para poder proseguir con el despido u otras acciones disciplinarias, vamos a tener que soportar esa evidencia. Ellos pueden presentar demandas u otras apelaciones para poder obtener o seguir con sus sesgos de control. Entonces, por eso es necesario tener esa evidencia de esa infidelidad. Evidencia del soporte a la organización en decisiones. Si tenemos unas situaciones que se están presentando que posiblemente sean esos puntos grises que no están en la normatividad o esos puntos grises que no están entre el código de ética de la organización, entre otros, vamos a necesitar esa evidencia de soporte para que la organización tome esa decisión de forma correcta y que no vaya a ser basada en un supuesto, en un alguien me dijo simplemente. Vamos a tener también un soporte y reporte ante las autoridades. El hecho de hacer un análisis forense nos va a presentar ese soporte para hacerles ese reporte correctamente, como lo indiqué anteriormente, para que sea admisible esa evidencia, para que sea admisible esa fuente de información y que pueda ser corroborable de tal forma que se pueda llegar a un buen fin. La identificación de nuevos controles. En muchos casos, como hablábamos, esos puntos grises los que nos van a generar no estamos teniendo posiblemente en el proceso de aprobación de una compra una cadena consecutiva de diferentes aprobadores o de uno o dos aprobadores diferentes que se pueda generar que no hagan de pronto compras ilegítimas o que hagan el usufructo hacia otras derivaciones de la organización. Debemos también ver que con este análisis un poco más enfocado en el tema de tecnología, teniendo en cuenta que hoy en día los ataques se han disparado por el hecho de que ahora la seguridad ya no se encuentra en la oficina, el personal principalmente trabaja en la casa. Entonces, con hacer unas verificaciones periódicas podemos estar identificando que existen vulnerabilidades en los sistemas, en los computadores de las personas o en nuestros mismos sistemas core de negocio con los que se conectan las personas que podrían haber sido explotadas. Y en términos de que si fueron explotadas y fue algún tercero logró extraerse la información, voy a tener que demostrar ante los entes legales el qué pasó, qué sucedió, y esto va muy atado, al igual que en los otros tipos de relaciones que estábamos dialogando anteriormente, con la identificación de vectores adicionales de compromiso. Vamos a poder identificar entonces que no es solamente una persona la que está siendo infiel, sino que son 3 o 4 para poder lograr su fruto necesario. En términos digitales, de términos de tecnología, vamos a encontrar que no se corrompió simplemente el servidor de información principal, sino que ya tienen segregados estos terceros en otros sistemas de nuestra organización. Entonces, métodos para poder ingresar nuevamente y poder hacer daño a nuestra organización y daños reputacionales. Principalmente vamos a ver cómo serían las conclusiones o objetivos de la presentación del día de hoy. Y con esto lo que vamos a hablar es de los tips para la detección. Entonces, ¿qué debemos tener como tips? Contar con controles efectivos que hayamos probado, que hayamos verificado que son efectivamente efectivos y nos están logrando los resultados que queremos. Realizar auditorías en diferentes áreas de mi organización, ya que no simplemente por normatividad legal las debemos hacer. Con esa realización de auditorías de terceras partes vamos a identificar nuevos controles, nuevos procesos y vamos a garantizar que mi organización esté funcionando estructuralmente y éticamente. Verificar que las fuentes de información sean suficientes en mi organización. Como hablábamos anteriormente, puede que en este momento tengan en la cabeza y estén visualizando la data que yo tengo en mi organización no me puede generar ese control que yo quiero o no podemos llegar al control que he deseado para poder cumplir esos riesgos de fraude o entre otros riesgos que quiero tener de mi organización. Entonces es muy importante poder verificar cuáles son las fuentes y crearlas si es necesario para empezar esa construcción necesaria y tener a futuro las fuentes o los diferentes bitácoros, los diferentes registros que nos puedan ayudar a llegar en el evento de un fraude o en el evento de que sea necesario. Realizar análisis minuciosos de las fuentes de información de una organización es muy atado a lo que hablábamos anteriormente sobre verificar esas fuentes. Evaluar la separación de funciones y autorizaciones en una organización. Este es un tema muy importante porque normalmente si es una sola persona la que
es juez y verdugo en una misma situación, pues él mismo puede estarse autorizando elementos de la organización para utilizarlos de forma de terceros. Entonces, verificar cómo está ese mapeo de funciones, cómo está ese mapeo de roles. Mis funcionarios tienen esos roles y esos permisos indicados. La autorización de una compra pasa por dos, tres personas adicionalmente. En el caso de que una organización me pidiera un cambio de cuenta, simplemente yo lo ejecuto sin estar seguro de que si efectivamente esa es la organización, hablando de un ataque conocido que es el BEC, Business Email Compromise, entre otros. Entonces esa separación de funciones es muy necesaria y generar esos controles. Contar con protocolos estructurados para realizar investigaciones en caso de fraude o corrupción. Yo cuento con estos elementos en el caso de que yo presente un evento de fraude, corrupción o algún otro. Yo cuento con elementos de mi organización manuales o adicionales que me puedan dar un seguimiento de paso a paso para que no vaya a perder información en ese proceso de investigación y pueda llegar a un fin óptimo o el fin requerido para la organización. Es un tema también con el que se tiene que estructurar, y esa estructuración va a generar una mejor forma para enfrentarse ante el fraude. La adicional, o otra de las que tenemos, es contar con aliados estratégicos en caso de un evento de fraude. ¿Por qué es necesario contar con estos aliados estratégicos? Ya que ellos nos van a brindar esa información especializada, nos van a brindar esa asesoría necesaria en un momento y no perder el tiempo, posiblemente un tiempo que va a ser muy necesario en una toma de una decisión. Nos van a ayudar a ser más objetivos, incisivos y quirúrgicos al momento de tener que tomar una decisión o tener la información necesaria para tomar esa decisión. Como parte final, tenemos cuáles serían las ventajas, las desventajas y cuáles son esas buenas prácticas que podríamos tener. Entonces, como buena práctica, definir unos controles eficientes. ¿Qué nos va a llevar eso? El tener unos controles eficientes, a lograr tener una identificación temprana, una detección temprana de la información para poder tomar esas decisiones. ¿Cuál es la desventaja? Es una desventaja inicial principalmente, que es el tiempo y la necesidad de un recurso para poder definir esos controles y poder empezar a ejecutarlos. Pero es inicialmente, después de que ya lo tenemos andando, ya son ajustes que se van realizando al interior de la organización. ¿Qué otra buena práctica tenemos? El análisis de nuestras fuentes de información. ¿Y qué ventajas logramos con esto? Una detección de inteligencia de negocio, tener más información sobre mi organización, detección sobre vectores de fraude. Con esos controles y adicionales que vimos anteriormente, vamos a poder llegar a sesgar, a reducir para poder identificar esos puntos clave que queremos encontrar con respecto al fraude, así como el fortalecimiento en la toma de decisiones, porque con información que tengamos tangible podemos tomar unas mejores decisiones. ¿Cuál es la desventaja? En este caso también tenemos una desventaja del personal necesario para la construcción de bases de datos inicial, necesaria para poder hacer ese análisis de información. Otra buena práctica, y es muy recomendada, es el aliado estratégico. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a reducir costos operativos en el momento de un evento de fraude o en el momento de una construcción, de generar ese mapa de riesgos, ese mapa de calor, ese mapa necesario de la estructura de nuestra organización. Y al contar con especialistas experimentados que conocen del tema, van a ser mucho más incisivos y más precisos al momento de poder ayudar a generar esos controles o hacer esos análisis de data o adquisiciones forenses o apoyo legal si fuera necesario. Tengamos en cuenta que gran parte de todo el contexto que estamos viendo no solamente aplica para un tema de tecnología, a un tema financiero, también se puede aplicar en las otras áreas y al final puede estar detonándose en un daño reputacional que nos va a implicar a toda la organización. Con un aliado estratégico vamos a tener esa optimización en tiempos para la toma de decisiones y tener decisiones mucho más precisas, mucho más verídicas, que nos puedan generar un mejor beneficio a la organización. Con esto, pues llegamos al final de nuestra presentación del día de hoy. Como nos indicó Aura al inicio, por favor, pues si nos pueden ayudar con la encuesta de asistencia para poder también hacerles asimismo el envío de las memorias y que califiquen la experiencia del evento para poder determinar pues a nivel de organización si podemos profundizar en algunos temas a futuro.